El Galápagos Life Fund ha sido un socio estratégico para el Parque Nacional Galápagos. Su apoyo financiero ha permitido no solo contar con embarcaciones mejor equipadas, infraestructura para operaciones y tecnología de última generación, sino también dar sostenibilidad a este proyecto a largo plazo. Este proyecto es estratégico para asegurar que la Reserva Marina de Galápagos y la Reserva Hermandad sigan siendo espacios seguros para la biodiversidad. Al fortalecer el mantenimiento de la flota de control y vigilancia, podemos ampliar la cobertura de patrullaje, reducir el tiempo de respuesta ante alertas y garantizar que las actividades dentro de las áreas protegidas se realicen bajo los parámetros de la normativa vigente. Por otro lado, la modernización del centro de monitoreo con sistemas tecnológicos más avanzados nos permite tener un control en tiempo real de las embarcaciones, detectar posibles infracciones y coordinar operativos de manera mucho más eficiente. Un componente importantísimo que incluye este proyecto es la readecuación integral de la caseta de control en Canal de Bolívar y la construcción del muelle para sus operaciones dentro de la zona remota. En conjunto, todo esto se traduce en un mayor blindaje de nuestros ecosistemas marinos frente a amenazas como la pesca ilegal o el turismo irregular. Es importante recalcar que no hablamos únicamente de infraestructura, sino de capacidades. El Galápagos Life Fund confía en nuestra misión y al respaldarnos nos ayuda a construir una red de protección mucho más robusta para las áreas marinas protegidas. Esto refleja un compromiso compartido. Conservar Galápagos no es un esfuerzo aislado, sino una tarea global donde cada aporte suma para garantizar que esta joya natural permanezca en buenas condiciones ecológicas. El componente humano es la base de todo. Contar con embarcaciones, infraestructura y equipos modernos es fundamental, pero de nada serviría si no tuviéramos al personal preparado para utilizarlos al máximo. Este proyecto contempla procesos de formación y entrenamiento para nuestro personal técnico y operativo. Se trata de capacitaciones en protocolos de seguridad, en el manejo de nuevas herramientas digitales de monitoreo y en la planificación de operativos coordinados. Esto no solo incrementa la eficacia de las labores de control y vigilancia, sino que también brinda más seguridad a nuestros guardaparques y técnicos, quienes enfrentan retos complejos en el mar. En definitiva, se fortalece la capacidad institucional y se garantiza que las generaciones futuras de guardaparques de control hereden un sistema más sólido y profesionalizado. Los primeros resultados concretos se verán posiblemente desde inicios del 2026, cuando contemos ya con la caseta y muelle en Canal Bolívar, resaltando la importancia de este espacio para la protección de los ecosistemas. Y así paulatinamente tendremos nuevas fortalezas hasta concluir el primer año de implementación de este proyecto, que tiene una duración total de 3 años. Para ese momento ya tendremos una flota en mejores condiciones operativas, el centro de monitoreo actualizado en sus principales componentes y al personal con la primera fase de capacitaciones completada. Esto significa que la comunidad podrá percibir una mayor presencia en el mar, respuestas más rápidas ante amenazas y una gestión más moderna de los recursos marinos. Y por supuesto, a medida que avance el proyecto en los siguientes años, los impactos serán todavía más notables en términos de conservación y seguridad. El mensaje es claro: cada inversión en control y vigilancia es una inversión en el futuro. Galápagos es un patrimonio natural de la humanidad y protegerlo requiere de aliados comprometidos. El apoyo de Galápagos Life Fund demuestra que cuando instituciones públicas y aliados internacionales trabajan juntos, se puede lograr avances reales en la conservación. A la ciudadanía le decimos que cada operativo, cada patrullaje y cada capacitación financiada gracias a este proyecto tiene un propósito: cuidar los recursos marinos que garantizan nuestra seguridad alimentaria, nuestra economía local y el legado natural de las islas. Y a los aliados internacionales, que este esfuerzo es una muestra de cómo la cooperación global puede traducirse en acciones concretas que impactan de manera positiva a nivel local y planetario.